Pues buenas tardes a todas. Damos la bienvenida a esta charla que organizamos desde Women's Human Rights Campaign, mi organización, y Dones de Chirivella en Acció, y que nos va a impartir Patricia Merino con el título Lo no binario, el patriarcado y la banalización de la maternidad. Como todas ustedes sabrán, Women's Human Rights Campaign, que es la organización feminista e impulsora de la Declaración sobre los Derechos de las Mujeres basados en el sexo, es un documento que pretende servir de base legal para impedir las iniciativas legislativas que en todo el mundo se están proponiendo la sustitución del concepto de sexo por género en normativas, como digo, supuestamente en pro de la igualdad. Y nuestra declaración se basa en instrumentos de derecho internacional ratificados por numerosos estados, entre ellos el de España. La declaración dice lo siguiente en su primer párrafo. Esta declaración reafirma los derechos de las mujeres basados en el sexo que están fijados en la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas en su resolución 34/180 de 18 de diciembre de 1979, también conocida como CEDAW, y desarrollados en las recomendaciones generales adoptadas por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y adoptados, entre otros, en la Declaración de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer de 1993, conocida como UNDEP. Un poco más adelante se ofrece la siguiente definición en nuestra declaración. El sexo es definido por las Naciones Unidas como las características físicas y biológicas que distinguen a hombres y a mujeres. Esto está extraído del Glosario de Igualdad de Género de ONU Mujeres. El sexo es binario, como todas sabemos, y es clave en la reproducción de nuestra especie. Los sexos son los roles que se pueden asumir durante el proceso reproductivo para quien desee reproducirse, claro está, y no hay más papeles para repartir. Se da la extraordinaria coincidencia de que hoy, viernes 30 de octubre de 2020, es el día en el que precisamente se ha puesto en marcha en España la maquinaria legal para aprobar formalmente la negación absoluta del sexo, ya que se ha abierto el trámite de consulta previa a la elaboración de un proyecto normativo consistente en una ley para la igualdad plena y efectiva de las personas trans. Bajo este título, aparentemente inofensivo, dado que todas las personas progresistas estamos de acuerdo en garantizar los derechos de todas las personas con las que convivimos en nuestra sociedad, nos encontramos en la página 4 del PDF, publicado en la web del Ministerio de Igualdad, el siguiente texto en el apartado Necesidad y oportunidad. Todo lo anterior, y aquí se refieren a los antecedentes, todo lo anterior justifica la necesidad inaplazable de aprobar una ley que despatologice las identidades trans, permitiendo el cambio registral de sexo sin que el ejercicio de este derecho esté condicionado a la previa presentación de informe médico o psicológico alguno, ni a la previa modificación de la apariencia o función corporal de la persona a través de procedimientos médicos, quirúrgicos o de otra índole. Es decir, que esta ley, cuyo objeto aparente es la igualdad, tiene como objeto consagrar un nuevo derecho en el sistema jurídico español, como es el de la autodeterminación del género, o lo que es lo mismo, que cualquiera, en cualquier momento, sin ningún tipo de filtro ni control, pueda declararse hombre o mujer. Las feministas nos oponemos a esta negación de nuestra existencia. Ser mujer no es un sentimiento, es una realidad biológica, material e inmutable. Quiero citar dos de los artículos de la declaración que son relevantes en esta presentación centrada en la maternidad, que es la experiencia de la hembra de la especie humana en el rol reproductivo. No todas hemos escogido ser madres y tener descendencia, pero todas hemos nacido de nuestra madre. El artículo 2 de la declaración dice, el artículo 2, que reafirma la naturaleza de la maternidad como una condición exclusiva de las mujeres. El artículo 3, que reafirma los derechos de las mujeres y las niñas a la integridad física y reproductiva. Acabo esta breve introducción con una cita precisamente de Patricia Merino, que nos va a impartir la charla esta tarde, que he extraído de su interesantísimo artículo Lo transqueer, el feminismo y las mujeres con útero, que publicó el pasado julio en la web de Tribuna Feminista. Patricia nos dijo entonces, al respecto de estas leyes aparentemente progresistas: unas leyes ingenuamente inclusivas, confusas y capaces de desactivar categorías que hasta ahora han servido para que las subyugadas nos defendamos,
no pueden traer emancipación. Mejor resumen, imposible. Yo voy a ceder ahora la palabra a Carmen García Albero, presidenta de Dones de Chirivella en Acción, que es una asociación feminista de Chirivella, Valencia, con la que ya hemos colaborado en otras ocasiones en nuestra defensa de la definición de la mujer en base al sexo, como la organización de los webinarios de Mujeres silenciadas a Mujeres anuladas, un debate sobre el anteproyecto de ley orgánica de garantía integral de libertad sexual, por la introducción del concepto de identidad de género en esta ley que pretende proteger a las mujeres de la violencia sexual, o el debate realizado sobre el Manual de Derecho Constitucional con perspectiva de género presentado por las juristas Julia Sevilla y Mar Esquembre, autoras del manual. Dones de Chirivella en Acció pertenece al Front Abolicionista del País Valencià, al Fórum de Política Feminista y a la Coordinadora Feminista de Valencia, así como a la Plataforma CEDAW del País Valencià desde 2015. Cuando quieras, Carmen, muchas gracias, bienvenida. ¿Activas, por favor, tu micro, Carmen? Carmen, disculpa, sigue silenciada. ¿Puedes activar tu micro? No puedo. Ahora sí. Ya está. Vale. Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todas. Encantada de saludar desde aquí, desde Valencia, sobre un tema tan importante y saludar también a nuestra invitada, a Patricia Merino, que ha sido pues, muy interesante el haber conocido su trayectoria, que ahora en breve os la cuento. Ella es investigadora, escritora y activista especializada en la dimensión política de la maternidad. Es madre y autora de Maternidad, Igualdad y Fraternidad, un libro que ha abierto en España un debate de la maternidad y la crianza desde una perspectiva política anticapitalista y feminista. En el libro se analiza el modo en que la maternidad se articula socialmente en algunos países europeos y se propone un nuevo modo de abordar la cuestión desde el feminismo. Máster del Instituto de Investigaciones Feministas de la Universidad Complutense, participó activamente en el 15M y posteriormente en los movimientos sociales nacientes, siempre en defensa del reconocimiento de la maternidad como valor social. En 2018 funda la plataforma de ámbito estatal Petra, Maternidades Feministas. Y se comenta sobre los permisos de paternidad y adopción iguales e intransferibles, opina que no pueden desmontar el patriarcado. Avanzan por la senda de las exigencias del capital. Las mujeres solo vamos a ser reconocidas como iguales cuando la maternidad sea reconocida como una aportación imprescindible, fundacional y extremadamente valiosa para la sociedad. Y otra de sus opiniones he sacado de la prensa sobre la maternidad subrogada, que dice: una de las pulsiones del patriarcado es su voluntad de apropiarse de la capacidad procreadora de las mujeres. La subrogación, ya sea comercial o no, se vale siempre de dos opresiones estructurales básicas en el patriarcado: la precariedad y la subyugación interiorizada por las mujeres. Actualmente trabaja en un proyecto de investigación, imparte conferencias, colabora en medios de comunicación, revistas, periódicos. Aparte de máster de estudios feministas, posee grado de antropología social en la UNED. Es también licenciada en Bellas Artes en 1998 por la Universidad de Barcelona
y es diplomada en traducción en 1989, Universidad también de Barcelona. Tiene numerosas publicaciones y artículos de prensa muy interesantes y muy polémicos. Es una feminista muy radical. Te paso la palabra, Patricia. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por vuestra presentación a Carmen y Amparo. Es un placer estar con vosotras. Gracias a vuestras organizaciones, Dones de Xirivella y Women's Human Rights Campaign, que la verdad sobre esta última quería decir que bueno, yo he asistido a los webinars de los sábados, son interesantísimos y invito a todas las que nos están escuchando que participen, ¿no? Que en estos webinars, que los escuchen. Y la verdad que además da mucha energía ver esta red internacional tan potente, ¿no? Con tantas mujeres comprometidas y con un feminismo comprometido y valiente, ¿no? Sobre todo en estos momentos que necesitamos mucha fuerza y mucha valentía, ¿no? para cambiar un poco el rumbo de las cosas. Bueno, voy a empezar con esta charla, que es una charla que voy a hablar desde un punto de vista y sobre unos temas que, aunque sí que los tengo muy trabajados, no estoy tan acostumbrada a hacer conferencias sobre este tema, o sea que bueno, pues me disculpáis si a ratos leo un poquito o bueno, me preguntáis, ya al final supongo me preguntaréis lo que haga falta. Bueno, pues allá voy, ¿no? A ver, la situación actual y lo que nos ha comentado antes Amparo, que justo ahora mismo pues empieza, ¿no? El mecanismo de este proyecto de ley, ¿no? Que ahora se ha abierto a la opinión pública, ¿no? El borrador. Bueno, creo que las feministas tenemos ante nosotras una tarea de desvelar todos estos objetivos, las tácticas y todas estas falacias que maneja la ideología de identidad de género, que bueno, es una tarea complicada, dura, pero ahora mismo creo que es una tarea importantísima, la más importante que tenemos entre manos las feministas, ¿no? La ideología queer, el transactivismo, como queramos llamarle, porque yo creo que es un conglomerado de muchas cosas, pero la teoría queer, que es de lo que más voy a hablar yo hoy, desde luego es un elemento importante, es de donde salen las bases teóricas, digamos. Bueno, lleva ya décadas funcionando como una maniobra de distracción y de desactivación del feminismo, ¿no? Porque yo creo que la desactivación del feminismo es uno de los claros objetivos de toda esta agenda, ¿no? Está claro que esta agenda pretende... Por un momento, Patricia, que no ¿Sí? estamos viendo la presentación. ¿Podrías, por favor, compartir vale. pantalla para poder Sí. seguir las diapositivas? Esta parte es, digamos, introducción. Bien. O sea Disculpa, pues que... déjalo, exacto, lo dejamos Así, ahí. exacto, lo dejamos aquí y luego ya cuando empiece le doy... empezamos, sí. Gracias. Pero bueno, esto era como una especie de introducción, ¿no? Entonces, bueno, eso, que tenemos un panorama complicado con esta agenda de la ideología de identidad de género. Está claro que esas luchas que resultan más incómodas para el patriarcado, como la lucha en contra de la prostitución o en contra de los vientres de alquiler, que yo llamo maternidad subrogada, me gusta más llamarla maternidad subrogada, esas son luchas incómodas, ¿no? Para el patriarcado y son precisamente estas luchas las que esta ideología trata de cortocircuitar o de bloquear. Bueno, yo creo que los objetivos de esta agenda son principalmente dos, ¿no? Por un lado, lograr que ser hombre o mujer sea algo completamente convencional, provisional, construido y relativo, pues tan fácil como ir a una ventanilla, y esto es precisamente lo que esta ley, que ya tenemos ahí en la maquinaria, pretende. Y la otra sería institucionalizar como normativa y obligatoria
un tipo de sexualidad completamente escindida de lo reproductivo, ¿no? De manera que la procreación quedaría como una especie bueno, de efecto colateral, sí, de algo, digamos, en los márgenes, ¿no? De esa sexualidad queer disidente, ¿no? Que sería lo guays. Este nuevo patriarcado que nos proponen no sería ya heteronormativo, sino que sería normativo con infinidad de formas y de géneros, homonormativo, binormativo, transnormativo, ¿no? Normas sí que habría, y siempre con un mundo tal y como es el mundo patriarcal, hecho a medida de quienes tienen pene, ¿vale? O quienes nacieron con pene, por lo menos. Bueno, claro, en este nuevo paradigma la maternidad se convierte en un recurso natural a explotar, ¿no? Ya que gestar y parir es algo performativo. Yo creo que el objetivo de normalizar la maternidad subrogada es un objetivo clave dentro de esta agenda, la verdad. De hecho, hasta diría como más claro y más clave incluso que digamos que cortocircuitar las luchas abolicionistas, que también, por supuesto, pero bueno, la maternidad subrogada es una práctica muy nueva, entonces es la que más legitimación necesita ahora mismo, ¿no? Bueno, en la charla que voy a dar no voy a entrar muy a fondo en las nuevas leyes, y en cómo pueden dañar, que es mucho, ya nos están dañando y pueden seguir dañando al feminismo y a las mujeres en general. Bueno, considero que hay muchísimas compañeras que están tratando este tema con más solvencia que la mía. Entonces, lo que yo quisiera en la charla de hoy es hacer un recorrido. Quisiera mostraros que existe una continuidad entre el borrado de las mujeres actual, que la ideología queer y la ideología de identidad de género está llevando a cabo, y las operaciones que el patriarcado viene haciendo desde tiempos inmemoriales de negación y devaluación de las mujeres y en concreto de su potencia creadora, de su capacidad de procrear, de la maternidad, ¿vale? Entonces este va a ser el eje de la charla que voy a hacer. Y con esto sí que ya empezamos en la primera. Bueno, empiezo con esto que es un texto de Judith Butler y bueno, ya me disculpo de antemano porque son textos pues como muy farragosos, pero creo que es importante empezar por aquí, pues porque Judith Butler, que es una académica internacionalmente respetada, con muchísimo prestigio de Berkeley, bueno, pues sus textos, que bueno, como veis, El género en disputa es de 1990, han sido muy importantes como legitimación, como base teórica de toda esta ideología de identidad de género, ¿no? Entonces aquí Judith Butler hace toda una serie de preguntas, ¿no? Dice, y al fin y al cabo, ¿qué es el sexo? ¿Es natural, anatómico, cromosómico, hormonal? ¿Y cómo puede una crítica feminista apreciar los discursos científicos que intentan establecer tales hechos, entre comillas? ¿Tiene el sexo una historia? ¿Tiene cada sexo una historia distinta? ¿O varias historias? ¿Existe una historia de cómo se determinó la dualidad del sexo? ¿Una genealogía que presente las opciones binarias como una construcción viable? ¿Acaso los hechos aparentemente naturales del sexo tienen lugar discursivamente mediante diferentes discursos científicos supeditados a otros intereses políticos y sociales? Bueno, ya os digo que sí que es farragoso. En todo caso, ella hace todas estas preguntas que obviamente ella piensa que todas estas preguntas pues, no tienen respuesta, ¿no? Porque ella en realidad lo que piensa es que bueno, pues que la biología pues no existe, ¿no? Y nosotros, según Judith Butler, nosotros somos seres culturales
seres que vivimos inmersos en los constructos culturales y vivimos inmersos en la ley del padre. Y todo aquello que esté fuera de la cultura, pues es completamente irrelevante. Es completamente irrelevante para bueno, los intereses, para las cosas que nos puedan, bueno, sean relevantes para los humanos, ¿de acuerdo? Entonces lo que ella está haciendo está negando la facticidad del sexo, la facticidad biológica del sexo, está negando el mundo material. Judith Butler se posiciona más allá del mundo material, más allá del mundo físico. Por eso le llamo metafísica queer, porque a Judith Butler, pues efectivamente, la biología, la ciencia, el mundo material, pues no le interesa. Ella se pone, desde su posición, son cuestiones que son completamente irrelevantes para lo social humano. Bueno, el problema es que esta descripción del mundo que hace Butler, en la que lo natural, lo biológico, los cuerpos son completamente irrelevantes, en cierto modo es exactamente la visión de esa ley del padre que ella menciona, ¿no? Es una visión profundamente patriarcal del mundo, en la que lo natural, la naturaleza es un sustrato imposible de conocer y que no merece ni siquiera nuestra atención, no merece ni un análisis ni ser tenida en cuenta, ¿no? En cierto modo, Butler acata y suscribe la ley del padre, esa visión en la que solo existe el mundo cultural, que es una visión paterna, ¿no? Bueno, en el libro Butler sostiene esta hipótesis de que no existe la dualidad sexual, pero en realidad los datos que aporta pues son muy pocos, porque en realidad como datos así fehacientes, lo único que aporta son el hecho de que existen anomalías anatómicas y cromosómicas, que son un porcentaje extremadamente residual, y habla también, por ejemplo, de la historia de Herculín, que es una intersexual de la que ya hablaba Foucault, pero bueno, no resulta desde luego muy convincente en cuanto a datos sólidos, ¿no?, para sostener esta posición suya de que no exista la dualidad sexual, pero lo que sí que es un terreno, es una posición muy audaz y muy útil, es muy útil para abonar el terreno a la identificación de género, la autoidentificación de género, y para convertir al sexo en algo subjetivo, ¿no? Entonces, con esta visión de Butler, el sexo deja de ser algo objetivo para pasar a ser pura subjetividad, ¿no? En este sentido, es también un argumento mágico, puesto que niega la ciencia, niega lo material, pero permite que por un acto subjetivo de decisión puramente subjetiva, pues una cosa que en realidad no sabemos dónde está o no está en ninguna parte, se convierta en realidad. Que esto es precisamente lo que la ley de autoidentificación de género propone, ¿no? Entonces, en realidad hay poca o ninguna base material científica de ningún tipo, pero gracias a que existen pues, estas grandes académicas muy reconocidas que han escrito estos textos, que insisto, es metafísica queer, pues estos textos les sirven como legitimación y como base teórica a quienes se suscriben, ¿no?, a esta ideología. Bueno, para rebatir un poco lo que decía Butler, voy a ir muy rápido por aquí. Esto es pura biología, o sea, esto que os digo aquí podría ser una lección de biología. El binarismo sexual nos define como especie. Efectivamente, esto es así, ¿no? Es así porque la definición de especie en biología y también que la usamos en antropología es precisamente eso,
cuando en la evolución humana, para saber cuándo ya son una especie nueva, es cuando ya no se pueden reproducir con la otra especie. Es decir, una especie son los miembros de una población animal que pueden reproducirse entre sí. Eso es una especie. Y nosotros somos una especie, la especie Homo sapiens, ¿no? Entonces, nos caracteriza como especie el binarismo sexual. O sea, empezamos por ahí. Existen dos tipos de reproducción, es verdad, la sexual y la no sexual. La no sexual se realiza por escisión, por clonación. ¿Quiénes la hacen? Pues seres como esponjas y unos seres que se llaman anélidos, celentéreos. Os he puesto una foto ahí de los que hacen reproducción no sexual para que veáis cómo son esos seres. La sexual, la reproducción sexual se caracteriza porque necesita la existencia de dos tipos de individuos, es binaria, ¿vale? Y cada uno de esos dos tipos de individuos aportan genes diferentes. ¿Quiénes tenemos reproducción sexual? Todos los animales vertebrados tienen reproducción sexual, aunque también plantas y algunos protozoos. De hecho, a medida que vamos hacia arriba en la escala evolutiva, pues es más seguro, o sea, cuanto más arriba en la escala evolutiva, más seguro que vas a tener una reproducción sexual, porque es más compleja y porque tiene ventajas respecto a la no sexual. Y nosotros, como creo que estamos bastante arriba en la cúspide de la evolución, aunque no lo sé muy bien por el camino que vamos, pues, pero bueno, se supone que sí, como estamos arriba en la evolución, en la escala evolutiva, deberíamos de tener reproducción sexual, ¿no? ¿Veis que desde este punto de vista la dualidad sexual que Butler decía que era inmanejable, pues no es en absoluto inmanejable para la ciencia y para la experiencia sensible de los seres humanos en el planeta Tierra y para la reproducción de la especie? No es en absoluto inmanejable, está clarísimo el binarismo sexual, ¿no? Bueno, os he puesto aquí abajo bueno, no es el enlace, pero una información sobre un poquito lo que os estoy hablando ahora. Tengo un texto bastante largo que está en un blog que se llama Of Babylonia, ¿no? Es una conversación con Judith Butler en la que, bueno, pues converso con Judith Butler con algunos textos del género en disputa y polemizo con ella, ¿no? Si os interesa, pues ahí está la información. Bueno, no voy a insistir mucho en el análisis de las leyes. Aquí tenemos pues un trocito de la exposición de motivos de la ley trans, esta precisamente que hoy podemos empezar los ciudadanos a opinar sobre ella, porque veis que es una ley que está ya completamente colonizada por esta ideología de género, ¿no? Es preocupante porque bueno, esta ideología de la identidad de género tiene apoyos pues de organismos como la ONU, de esta ley de autoidentificación de género. Los lobbies que apoyan esta ideología han conseguido que se apruebe en unos cuantos países. En Inglaterra, afortunadamente, pues no lo han logrado. En Inglaterra las inglesas se movilizaron y lograron paralizar la aprobación de esta ley. Espero que en España ocurra lo mismo. Ojalá todas nos activemos y conseguimos paralizar esta ley. Pero bueno, para ver un poquito cómo manejan todas estas ideas falaces, ¿no? Dice, por ejemplo, la libre determinación, no lo voy a leer todo, pero bueno, dice la libre determinación de la identidad sexual y la capacidad que tienen las personas para autodefinirse. Bueno, las personas no tienen la capacidad de autodefinirse en lo biológico. Esto es algo tan evidente que creo que tampoco hace falta insistir. Por mucho que tú te cortes, te injertes partes de tu cuerpo, eso no cambia tu sexo biológico, ¿no? Luego habla de la idea de que alguien pueda nacer en un cuerpo equivocado. Bueno, la idea de que alguien pueda nacer en un cuerpo equivocado es una idea que, además de ser falsa, es muy peligrosa y ha hecho mucho daño a muchas personas. Esto
podéis documentaros viendo testimonios de transición, pero bueno, claramente es una idea falsa. Luego, frente a las personas estadísticamente mayoritarias en las que sí coincide su sexo registral y su identidad sexual, personas cisexuales. Bueno, esta idea de que ser mujer sea ahora una coincidencia contingente entre una identidad sexual subjetiva y un reconocimiento registral es una idea delirante, ¿no? Es una idea delirante y además que mina esa categoría mujer con la que el feminismo ha podido hasta ahora reivindicar y luchar por sus derechos, ¿no? Finalmente habla de las personas de género no binario. Bueno, por lo que yo he mirado, las personas de género no binario, los intersexuales, son entre un 0,018 o un 0,05. Pero esto es una anomalía, una anomalía fisiológica o a veces cromosómica, que desde luego no puede hacer que creemos categorías por lo que es una anomalía médica, ¿no? Es que equivaldría algo así como que porque nacieran un 0,003 de personas, pues no sé, sin brazos, que pudiéramos llegar a la conclusión de que los seres humanos pues no, somos seres que no nos caracterizamos, no nos caracteriza el tener 2 brazos y 2 piernas. O sea, son cosas completamente absurdas, ¿no? Pero bueno, este tipo de falacias son las que maneja esta ideología de identidad de género, ¿no? Bueno, aquí es donde yo pues quiero un poquito empezar a entrar en el análisis de cuál es la relación entre toda esta ideología, toda esta negación, este borrado de las mujeres y algunas operaciones de devaluación, de negación de la potencia materna y de la potencia femenina, que en realidad están presentes en el patriarcado desde hace milenios, ¿no? Bueno, comienzo por enunciar algunas evidencias de la biología humana, que bueno, son yo creo que evidencias muy básicas, no sé si Judith Butler las pondría en duda, pero es que las mujeres somos las únicas que tenemos el poder de crear un ser humano en nuestro vientre. Solo las mujeres podemos crear familias y crear sociedades, y reproducir sociedades. Los varones están excluidos de ese proceso complejo y largo, un proceso fisiológico que es la creación de la vida. Estas son pues, evidencias muy básicas, ¿no? Bueno, este tipo de evidencias son las que el que los varones estén excluidos de estos procesos de creación de la vida es, desde mi punto de vista y desde el punto de vista de muchas feministas radicales, es el drama envidioso en el que anida el núcleo del patriarcado. No existe envidia del pene, pero sí que hay envidia del útero, ¿vale? Bueno, lo que ilustra esta diapositiva son estas estatuillas de Venus o de diosas. Son estatuillas que tienen 25.000, 30.000 años, ¿no? Hablando de la devaluación y de la negación de las mujeres, hay algo que ya estas estatuillas podríamos analizar en cuanto a estas estatuillas. No se sabe exactamente si eran amuletos, diosas, no se sabe exactamente la función que tenían, pero lo que es evidente para cualquiera que las mire es que aquí hay una exaltación, una veneración de la potencia procreadora de las mujeres. Yo creo que eso salta a la vista, ¿no? Sean lo que fueran. Vale, resulta que estas estatuillas, que como os digo tienen 25 o 30.000 años, son las primeras representaciones integrales de humanas, de la figura humana, las primeras que hay, ¿vale? Existen algunas marcas en las cuevas de manos que os sonarán, o sea, la impresión de manos, pero como representaciones
de cuerpos humanos son las primeras, ¿no? Y además hay estatuillas de este estilo, pues bueno, repartidas por amplísimas territorios del planeta. En toda Eurasia se han encontrado, también en África, es decir, es algo pues eso, bastante universal. Y además son unas estatuillas que se siguieron produciendo a lo largo de milenios, ¿no? O sea, hay dataciones a lo largo de milenios. Entonces, esto ya nos da un poco un dato, porque siendo que estas son las representaciones más primeras y más antiguas de los cuerpos humanos, sí que tenemos cuerpos de animales, eso sí, ¿cómo es que no se les ha dado muchísima más importancia? ¿Cómo es que no hay muchísimos más estudios? ¿Cómo es que estos hallazgos arqueológicos no están en el centro de muchas reflexiones sobre lo que somos como seres humanos, el origen del simbolismo, ¿no? de todo el trabajo simbólico humano, etcétera, etcétera? Y bueno, hay cuestiones, por supuesto, del origen del patriarcado, ¿no? Bueno, yo creo que no es casual, es un ejemplo más de cómo lo que atañe a la mujer, y mucho más si es esa potencia creadora de la mujer, es marginado, es dejado de lado, ¿no? Pues no se sabe qué eran estas estatuillas, son muy bonitas y punto, ¿no? En todo caso, lo que sí que nos dicen estas estatuillas es que en la larguísima prehistoria humana, desde luego, la potencia creadora de las mujeres sí que era venerada de una manera u otra, y que los constructos del padre no han sido los únicos que siempre han sido venerados, ¿no? O sea, en esta época al menos había un cierto respeto, digamos, por la capacidad procreadora de las mujeres. Bueno, entonces, desde el punto de vista del feminismo radical, esta carencia, el patriarcado como carencia, la envidia de esta capacidad procreadora de las mujeres, es el principal motor del patriarcado, ¿no? Y entonces el objetivo fundamental del patriarcado sería la apropiación de la capacidad de procrear de las mujeres. Entonces, ¿cómo el patriarcado se apropia de esta capacidad de procrear? Bueno, lo típico, o sea, en la construcción del patriarcado, que es lo que nos interesa, lo que me interesa analizar, el intercambio de mujeres, que, bueno, me imagino que os suena de algo, lo ha estudiado, fue Levi Strauss quien enunció lo del intercambio de mujeres. Gail Rubin lo ha trabajado también. Esta es claramente la primera forma de apropiarse de esta capacidad de procreación de las mujeres. El intercambio de mujeres, que es la forma que en las sociedades tribales, la forma del matrimonio, digamos, ¿no? Es como el precedente del matrimonio, el origen del matrimonio es el intercambio de mujeres, y consistía sencillamente en yo te doy mi hermana y tú me das tu hermana, ¿no? Que luego también en muchas sociedades tribales era también, pues, bueno, un intercambio comercial, ¿no? O sea, tú pagabas por la esposa, el precio de la esposa, ¿no? Entonces, este intercambio de mujeres es claramente la forma la forma primera, ¿no?, de la apropiación de la capacidad procreadora de las mujeres, ¿no? Bueno, pasamos a la siguiente. Entonces, en este análisis del patriarcado, de cómo funciona el patriarcado como apropiación de la capacidad procreadora de las mujeres, bueno, a ver, sigo. El patriarcado es el gobierno del padre, ¿vale? Significa poder del padre, el padre es el que tiene el poder. Que por cierto, matriarcados nunca han existido, ¿eh? Esto es algo que a veces hay confusión, pero bueno, no dejo de decirlo.
Entonces, en el patriarcado siempre se trata de que contra toda la evidencia del mundo material, contra lo ostentoso que es un embarazo o un parto, sin embargo, en la creación simbólica del patriarcado siempre se intenta hacer que el padre aparezca como el creador y como aquel a quien las criaturas le pertenecen, ¿de acuerdo? Bueno, el patriarcado siempre alude a esta potencia del padre frente a la potencia de la madre. Y los discursos en el patriarcado siempre tratan de hacer que los hijos, de crear discursos, narrativas, teorías, mitos, que sostengan que los hijos es el padre quien los hace, ¿de acuerdo? Y también que el padre es quien les da la legitimidad de existir socialmente. En las sociedades patriarcales lo importante son los patrilinajes, lo importante es tener un padre, ser el hijo del padre, y entonces tenemos todos estos linajes de varones, ¿no? Y las mujeres son ese objeto que necesitan para reproducir estos linajes de varones, ¿de acuerdo? Vale, entonces la paternidad no fue además siempre esa institución clara y sólida como la que ahora mismo como la vemos ahora mismo. La paternidad, ha habido muchas maneras de paternidad. A veces era una paternidad mancomunada, en la que el padre biológico no era el mismo que el padre legal. A veces en los avinculados, por ejemplo, el padre es el tío de la madre, etc. Hay muchas maneras, muchos modos de la paternidad, ¿no? Entonces, dentro de estos modos que tiene el patriarcado de asignar al padre un rol, un papel protagonista dentro de esa creación de los bebés, creación de la vida, están las etnoteorías de la procreación. Las etnoteorías de la procreación son mitos, relatos míticos que explican cómo sucede la concepción, ¿no? Entonces, en una mayoría de culturas primitivas, de culturas tribales, el relato, aunque varían en los detalles, pero suele haber un relato que se repite en muchísimas sociedades y que es un poquito lo que ilustra aquí el dibujo este de la vasija. Es decir, la mujer, aunque la mujer evidentemente es la que tiene ese bebé en la barriga, es la que gesta, es la que pare, pero la mujer es como una vasija, es solo materia. Y el padre es el que, fijaros que incluso tampoco conocían ellos los detalles fisiológicos de cómo se realiza la concepción con el espermatozoide, pero aún así ellos creían en que existían métodos mágicos, modos mágicos, como el padre de manera mágica era el que daba la vida a ese bebé. Es decir, aunque la madre cocina en su interior a este bebé, es el padre el que mágicamente le está dando el alma y le está dando la vida, ¿de acuerdo? Entonces, por muy contraintuitivo que sea esto, es decir, porque todos sabemos que ese bebé ha sido gestado y parido por esa madre, pero sin embargo era el padre, en todas estas tradiciones patriarcales, el que daba la vida, el que daba el alma, el que daba incluso la forma humana a ese bebé, ¿vale? Bueno, ya os digo que estas etnoteorías de la procreación están muy extendidas, ¿no? en muchísimas sociedades patriarcales de todo el planeta. Y claro, no podemos evitar pensar en cómo se parece esta teoría a lo que actualmente estamos viendo, por ejemplo, con los vientres de alquiler, de ese enorme poder que tiene un espermatozoide
bueno, los varones pueden comprar bebés, hay una vasija, en algún lugar una vasija, esperando recibir su espermatozoide a cambio de dinero, y los sistemas legales de todo el mundo van a aceptar esto. Es decir, tienen más peso legal e incluso no nos agrede simbólicamente demasiado por eso, porque tenemos detrás milenios de tradición patriarcal en la que esta capacidad de las mujeres ha estado siempre minorada, devaluada, y sin embargo ese espermatozoide, esa aportación masculina siempre ha sido enaltecida y siempre ha estado apoyada por todos los sistemas legales y religiosos, ¿no? Aquí tenemos un pequeño texto es de la Orestiada de Esquilo, del siglo IV antes de nuestra era, y son palabras de Apolo. Apolo, el hijo de Júpiter, que es como, digamos, el dios patriarcal por excelencia, ¿no? Entonces dice: reconoce tú al coro la verdad de mis razones. No es la madre la engendradora del que llaman su hijo, sino solo nodriza del germen sembrado en sus entrañas. Quien con ella se junta es el que engendra. La mujer es como huéspeda que recibe en hospedaje el germen de otro y le guarda si el cielo no dispone otra cosa. Fijaros que este texto encaja perfectamente con lo que es la maternidad subrogada, y es un texto del siglo IV antes de Cristo. Con lo cual vemos que en los sueños patriarcales siempre ha estado esta idea, ¿no? Bueno, en los patriarcados consolidados el borrado del poder materno es ya completo. Tenemos aquí a Zeus con un bebé. Ya sabéis que en Roma los bebés nacían en la casa del pater familias, y tanto si eran hijos de la esposa como si eran hijos de una esclava, era el pater familias el que decidía si el bebé vivía o moría. La opinión de la madre, por supuesto, no contaba en absoluto. Y bueno, y aquí tenemos abajo a Miguel Bosé con los dos niños que se compró en California, creo. Bueno, ¿cómo se ha logrado ese completo borrado del rol, de la función materna, de esa potencia materna? Si recordamos las estatuillas con esa afirmación, ¿no?, de la capacidad procreadora de las mujeres, pues de esto ya no queda nada, ¿no? O sea, las mujeres ya en esta época, y sobre todo una vez que aparece la escritura, porque la palabra del padre siempre es muy importante, la palabra del padre, la ley del padre. Y desde el momento en que aparece la escritura, el poder paterno se ve muy reforzado, ¿no? O sea, las leyes escritas afianzan muchísimo el poder del patriarcado. Entonces, ya cuando hay leyes, esa apropiación masculina de la capacidad procreadora de las mujeres es ya completa, ¿no? Entonces, esta apropiación se ha ido logrando, pues eso, a lo largo de milenios, ¿no?, en los que se ha ido devaluando y negando el poder materno y la maternidad con, bueno, como las etnoteorías que os he comentado, muchos otros mitos de ese estilo, ¿no? Hay mitos también que hablan de un tiempo mítico en que las mujeres eran más poderosas y bueno, como que ellas tenían el poder, dominaban, pero las mujeres cometieron un error y entonces tuvieron que ser corregidas por los varones, y desde entonces dominan los varones porque ellas se portaron mal. Este guión que os he comentado de este mito fundacional también es algo que es recurrente, que lo podemos encontrar en lugares muy dispares. Lo podemos encontrar entre los Selknam de Sudamérica o entre los Baruya de Nueva Guinea, ¿no? Entonces es un relato de una usurpación masculina que está ahí. Entonces, este trabajo simbólico de devaluar lo materno y al tiempo el trabajo
simbólico de enaltecer e institucionalizar, y mucho más gracias a las leyes y a las leyes escritas, ¿no? Desde que aparece la escritura, el poder paterno. Aquí en el Código de Hammurabi veis cómo está ya completamente, completamente institucionalizado el poder del padre y la desaparición o el ninguneamiento, o sea, el estatus de la madre como prácticamente una esclava, ¿no? Y es que haya mucha diferencia entre las mujeres legales y las esclavas, ¿no? Bueno, también os he puesto aquí el Génesis, porque en el Génesis se ve claramente cómo son todo genealogías paternas: Isaac, hijo de Abraham, José, hijo de Jacob, Eifaz de Saúl, Nebaiot de Ismael, así puedes, 200 te puedes tirar así, ¿no? Si acaso sale una mujer, dicen, Sara le parió hijos a no sé quién, ¿vale? O Sara portaba la simiente de no sé quién, o sea, pero no hacía nada ella, ¿no? O sea, como activa, no, como creadora no le queda ya nada, ¿no? Entonces, bueno, en el Código Hammurabi, siglo XVIII a.C., dice: caso de que la esposa principal de un hombre le haya alumbrado hijos y su esclava también le haya alumbrado hijos, si el padre en vida les declara a los hijos que le haya alumbrado a la esclava: sois hijos míos, y los considera en todo iguales a los hijos de la mujer principal, que los hijos de la mujer principal y los hijos de la esclava, cuando el padre le haya llegado su última hora, repartan a partes iguales los bienes de la casa del padre. El heredero preferido, el hijo de la esposa principal, escogerá una parte y se la quedará. Bueno, estas son cuestiones de patrimonio, pero aquí lo importante es que da igual que los hijos sean de la esclava, de la mujer. Lo importante aquí es la palabra del padre. Fijaros que esa palabra del padre, sois hijos míos, tiene un poder absoluto, un poder de asignar patrimonio, de asignar ciudadanía, de asignar legitimidad. Es decir, solo la palabra del padre da verdadera existencia social a las criaturas. Es decir, la existencia biológica no tiene ningún sentido. La existencia biológica en sí, ser parido por una mujer, no vale nada, no vale un pimiento. Lo que vale es esa filiación paterna y esa palabra paterna, porque además en estas épocas, los romanos, los egipcios, en todas estas épocas las adopciones son muy, muy, muy comunes. Las adopciones por parte de los varones, obviamente. O sea, un varón pues encuentra un chaval o incluso un hombre joven que le cae bien y lo adoptaba. Era muy habitual, ¿no? Adoptar un varón que te pareciera que era bueno para tu linaje, que era alguien que iba a poner en valor tu linaje, pues se adoptaba. Pero la carne, la biología no valía nada. En esto veis que tiene razón Judith Butler. Vamos a Judith Butler, ¿no? La biología no vale nada. Pues es verdad, tiene razón Judith Butler, pero es la voz del padre, es la ley del padre, por la que no vale nada, ¿vale? Bueno, aquí quería también resaltar que fijaros que en esta, viendo precisamente la foto del Bosé, un artículo que ha salido en El País, sí, un artículo que ha salido en El País, no sé si lo habéis leído, sobre el tema de Bosé y sus niños y este juicio de los 4 niños, que bueno, él se compró 2 y le compró 2 al que era su pareja en ese momento. Y entonces, bueno, en El País comentan largo y tendido todo el problema patrimonial y que si va a pasar una pensión de alimentos o no para estos niños, o que si va a cumplir funciones paternas, y bueno, se explaya El País un rato sobre todas estas cuestiones morales, de lo que va a hacer o no va a hacer, pero en ningún momento, ni un segundo, se habla de que a esos dos niños, son 4 niños, ¿no? A esos 4 niños
Desde el momento que nacieron se les negó el derecho a tener a una madre. Fueron niños comprados por un deseo narcisista y se les negó el derecho a tener madre. Eso el país ni lo comenta. Con lo cual vemos hasta qué punto tenemos completamente normalizado este ninguneamiento absoluto de la maternidad y del hecho de que son las mujeres las que... o sea, de que las madres existen, ¿no? De que estas criaturas fueron traídas al mundo por una mujer, ¿no? Bueno, ¿cuál es el objetivo de la maternidad subrogada y cuál es el sueño patriarcal? Porque tenemos que tener claro que la maternidad subrogada es la fantasía patriarcal más absoluta realizada, ¿no? Y me diréis, no, pero también hay mujeres que compran bebés. Sí, desde luego, aquí hay unas cuantas. Pero da igual, lo hacen con las herramientas del patriarcado, con las estructuras del patriarcado, con las representaciones, las normas y los valores del patriarcado, ¿no? Y además, pues como podéis ver, estas mujeres posiblemente son mujeres que no son precisamente críticas con las estructuras patriarcales, ¿no? Bueno, la producción de criaturas sin madre, ya os digo que es el objetivo y el sueño patriarcal. Bueno, hay casos escandalosos, no sé si habéis oído de un japonés que se compró 18 bebés, que en Tailandia encargó 18 bebés. Bueno, la idea es eso, de que haya una serie de criaturas en el mercado sin madres, o sea, alienadas de madres, de criaturas disponibles para satisfacer los deseos de quien sea, ¿no? Bueno, hay testimonios de, por ejemplo, una pareja gay que les parece genial que la madre no exista. Dicen, yo y mi pareja hemos elegido que nuestros hijos crezcan con 2 padres. En nuestra familia no hay madre y no queremos dar la impresión de que existe una madre por ahí en algún lado. Bueno, la negación de la madre, o sea, con la maternidad subrogada se ha llegado al punto absoluto de la negación materna, ¿no? No sé, yo muchas veces he pensado que eso tiene que ver la maternidad subrogada, el hecho de que aparezca justo la maternidad subrogada, este deseo de hombres como por ejemplo el Ronaldo se compró bebés para él solo, o sea, no quería pareja de ningún tipo y nada, y se compró bebés para él solito, ¿no? Pues quizá tiene que ver con el hecho de que hoy en día, durante milenios y milenios, por lo que os he comentado antes, de que el padre era el linaje paterno, el que legitimaba la existencia social de las criaturas, era absolutamente necesario tener un padre. O sea, si los hijos de solo madre eran bastardos y eran parias, ¿no? Entonces, hoy en día esto ya ha dejado de ser algo marginal, está aceptado socialmente, y esto es algo muy problemático para el patriarcado, ¿no? El hecho de que puedan existir maternidades en solitario, el hecho de que las mujeres tengan esa capacidad, si les da la gana, de ser mamás fuera de la jurisdicción, fuera del control de un varón, es algo que yo creo que psicológicamente para el patriarcado resulta como inaceptable, ¿no? Entonces quizá esta maternidad subrogada es una respuesta a eso, ¿no? ¿Cómo se legitima la apropiación paterna? Bueno, o sea, ¿qué argumentos, qué relatos, qué discursos hay para legitimar la apropiación paterna? Bueno, antes, o sea, muy antes, entre las sociedades tribales, las culturas más primitivas, sin escritura, pues las mujeres eran peligrosas, ahí todavía no eran inferiores exactamente, eran peligrosas, ¿vale? Las mujeres en esas sociedades muy primitivas, ¿no? Las mujeres son peligrosas y los varones tienen poderes mágicos y son los representantes del ancestro mítico, ¿no? Entonces estos eran los motivos por los que los varones dominaban, ¿no?
Luego, las mujeres ya se argumenta que son inferiores y los varones son los elegidos por los dioses, ¿no? Aquí tenemos a Zeus pariendo a Atenea por su cabeza. Es curioso porque el pensamiento, el trabajo simbólico patriarcal siempre tiene un poquito estos dos polos. Por un lado, abomina de la biología, desprecia la biología, ignora la biología, pero por otro lado, continuamente está emulando, copiando, usando metáforas de la biología, ¿no? Es decir, los hombres paren ideas, los hombres paren ideas, Sócrates decía que él era la verdadera comadrona porque él paría ideas. Pero bueno, lo interesante aquí es que Zeus acumulaba partos. No solo Atenea la parió de su cabeza, sino que también a Dionisos lo parió de su muslo, ¿no? Para eso antes se había tragado a su madre, ¿no? Bueno, entonces, en un momento posterior, en la modernidad, el patriarcado se justifica la dominación diciendo que las mujeres son inferiores porque los varones son superiores en racionalidad y en moralidad. Bueno, ahora ya somos iguales, ¿no? Ya no hay magia, ya no hay religión, hay ciencia, tecnología y hay igualdad. Todos estamos convencidos en la igualdad de hombres y mujeres, ¿no? Bueno, entonces, si ahora las mujeres somos libres, hay igualdad, tenemos ciencia y tecnología que nos dice y sabemos cómo suceden todos estos hechos de la biología, cómo suceden todos estos hechos de la procreación, y sabemos que las mujeres, objetivamente sabemos el papel tan importante que las mujeres tenemos, ¿cómo es posible que sucedan todavía abusos, explotaciones tan brutales como es la maternidad subrogada? Aquí tenemos, por ejemplo, esta imagen es de Surro Baby, de una agencia de subrogación, ¿no? Que dice que las mujeres disfrutamos del embarazo, que nos realizamos personalmente siendo buenas por empatía y solidaridad, nos realizamos personalmente haciendo este gran favor, este servicio a los demás, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que tales aberraciones, tales estupideces se puedan, o sea, puede haber personas que lo consideran pues bueno, normal o aceptable? ¿Cómo es posible? Pues bueno, yo creo que la respuesta es pues por eso, porque llevamos milenios y milenios de un trabajo simbólico patriarcal de negación, ninguneamiento, de devaluación del poder materno, de la autoridad materna, de la capacidad procreadora de las mujeres. Llevamos tantos milenios que lo tenemos en cierto modo interiorizado, ¿no? Es decir, no es ya solamente que el sistema patriarcal, efectivamente en las estructuras patriarcales la maternidad no tiene cabida porque no tiene cabida, así es, o sea, es muy difícil, siempre ha sido, el sistema patriarcal siempre se ha encargado de hacer que sea difícil, ¿no?, la posición de las madres, ¿no? Sí, pero es que además, espera, voy para atrás, es que además muchas veces somos nosotras mismas, las mujeres, las que tenemos una idea negativa, devaluadora de la maternidad, ¿no? Entonces, la negación del binarismo sexual, la negación de la diferencia sexual, que hoy en día se manifiesta en forma de igualitarismo, es el nuevo modo mágico porque siempre va en contra de lo que vemos que objetivamente es la biología y la realidad material, ¿no?, de las personas, de las mujeres y de los hombres. Esta es decía que es el nuevo modo de legitimar la apropiación patriarcal, ¿no?
Entonces, la negación del binarismo sexual, de la diferencia entre maternidad y paternidad, oculta la diferencia sexual y, por lo tanto, el rol muy diferente jugado por hombres y por mujeres en la reproducción humana. Niega el monopolio femenino de la procreación y su ineludibilidad. La ineludibilidad de las mujeres es un gran problema, ¿no? Y en este sentido la subrogación es un gran triunfo del patriarcado, porque pueden permitirse ni siquiera tratar con una mujer, o sea, casi ni verla, ¿no? También oculta la dependencia de los varones de las mujeres en este asunto, efectivamente, que es un gran problema desde el punto de vista patriarcal. Niega el vínculo primal social, biosocial, existente entre criaturas y madres biológicas. Esta es una cuestión importante también. Niega una sexualidad específicamente femenina que incluye la maternidad. Y esto es algo, por ejemplo, que en los textos de Butler es pasmoso, ¿no? O sea, Butler escribe mucho sobre sexualidad, pero la maternidad, que es una forma de sexualidad, se le escapa completamente. Es algo que ni se le ha pasado por la cabeza que sea parte de la sexualidad femenina, ¿no? Y finalmente niega la trascendencia del vínculo materno en la formación de las personas humanas. Es decir, las madres son prescindibles, una vez parido el bebé no pintan nada, y bueno, y el vínculo primal pues es una tontería. Vale. Aquí voy a enunciar algunas de estas ideas falsas, dañinas, basadas en esa negación del binarismo sexual, ¿no? Que maternidad y paternidad son la misma cosa. No, no son la misma cosa. Ambas se construyen socialmente, pero la maternidad biológica funda maternidad social automática e universalmente en todo el mundo, en todo el planeta, hasta ahora. Porque es verdad que si la maternidad subrogada se normalizara y generalizara, esto sería un cambio de la especie prácticamente, ¿no? O sea, cambiaríamos como especie, ¿no? La paternidad, sin embargo, si os acordáis aquello que os he dicho al principio, sí que siempre lo ha sido, más diversa, fragmentada y contingente. Es decir, la biología no funda necesariamente paternidad social. Os lo he dicho un poco rápido, pero esos ejemplos del principio en los que hablaba que hay muchas sociedades en las que no necesariamente el padre legal es el biológico y no porque haya técnicas de reproducción asistida, sino porque bueno, hay otro tipo de prácticas. Bueno, el avunculado, el que tiene la función del padre es precisamente el tío materno. Es decir, sí que la paternidad efectivamente es mucho más social, ¿vale? Pero siempre ha sido, y además de manera universal, diferente de la maternidad en este sentido, ¿no? Y parece como si ahora en realidad todas estas tendencias queer lo que quisieran es igualar, pero igualar a la baja en realidad, es decir, igualar, eliminar la maternidad tal y como ha sido, como una relación biosocial fuerte y basada en ese vínculo primal del principio, pues como si eso se quisiera eliminar, ¿no? Como si se quisiera eliminar el vínculo primal, básicamente. Bueno, un par de ejemplos de cómo esta idea errónea de que maternidad y paternidad son la misma cosa nos ha perjudicado a las mujeres serían pues, el hecho de que, por ejemplo, los grupos de derechos de los padres en los juzgados litigan con argumentos igualitaristas, precisamente con argumentos negadores de la diferencia sexual, de la diferencia entre maternidad y paternidad. Esto está causando muchísimo dolor, hay cosas tremendas con las custodias compartidas impuestas, con el SAP, todas sabemos. Sin embargo, como los padres tienen estas herramientas en su mano, tienen estas leyes que no tienen en cuenta en absoluto la diferencia sexual, la diferencia entre maternidad y paternidad, pues están efectivamente logrando éxitos desde el punto de vista patriarcal, es decir, están recuperando mucho terreno perdido porque
Bueno, es que he ido muy rápido y he perdido la mitad, pero tenemos que tener en cuenta algo muy importante, ¿eh? Aquí estamos pensando que las madres somos dueñas de nuestros hijos desde no se sabe cuándo. Bueno, pues ese no se sabe cuándo es hace muy poco, ¿eh? O sea, ya habéis visto que, por supuesto, en Babilonia, en Roma, o sea, las mujeres parían y en cuanto parían, esas criaturas no eran de ellas en absoluto, no tenían ninguna potestad. Bueno, esto ha sido así hasta el siglo XIX, ¿vale? Hasta el siglo XIX en Europa, las madres, las mujeres, no tenían poder legal sobre sus hijos. Esto es así. Hace muy poquito tiempo, en realidad, que las mujeres somos dueñas de nuestras criaturas, ¿vale? Esto creo que es muy importante tenerlo en cuenta, porque si lo olvidamos, es que yo creo que aquí lo que hay es una operación de recuperar esa potestad perdida, esa potestad patriarcal, ¿no? Entonces, no hace tanto tiempo que las mujeres tenemos el poder legal sobre nuestras criaturas, ¿de acuerdo? Y bueno, pues eso, todo esto que está ocurriendo con las custodias compartidas impuestas, etcétera, es un recuperar terreno perdido, ¿no? Es un recuperar poder patriarcal. Y luego, finalmente, que esto ya que sé que será polémica, pero bueno, para mí yo lo veo bastante claro, la ley de permisos iguales e intransferibles es claramente otra ley pensada desde esa equivalencia absoluta entre maternidad y paternidad, desde esa negación del binarismo sexual, de que no es la misma función la de la madre y la del padre, especialmente en ese momento inicial, ¿no? De los primeros meses. Y además, tal y como se ha diseñado y tal como se ha implementado, como al fin y al cabo es una cuestión de recursos al final, ¿no? Esta ley lo que hace es asignar unos recursos, unos salarios, ¿no? Lo que hace finalmente es, una vez más, precarizar la maternidad económicamente y la banaliza porque como no le está dando la importancia social, el papel, esa ineludibilidad, ese protagonismo que en realidad tiene, el protagonismo que tiene la maternidad, especialmente en esos primeros meses, pues la banaliza. Automáticamente, si tú no das a algo el valor que efectivamente tiene, lo estás devaluando y bueno, banalizando en este mundo en el que todo da igual, ¿no? Bueno, entonces finalmente el ser parido por una mujer es algo insignificante. Ya lo era pues en Babilonia y realmente lo sigue siendo, porque si vemos estas noticias, bebés robados calculan 300.000 entre 1940 y 1990. La mayoría de estos delitos han prescrito y será difícil reparar el daño, ¿no? Este tipo de cosas ocurren y son como muy tristes, pero en realidad no mueven ni a jueces ni a nadie, o sea, no nos llegan a escandalizar como debieran, ¿no? Como debieran si tuviéramos una idea del justo valor del agravio tan tremendo que es algo que nos pertenece a las mujeres, o sea, la importancia, ¿no? de la maternidad, ¿no? y ese derecho natural de las madres sobre sus hijos paridos, ¿no? Luego hay un caso en Inglaterra donde la maternidad subrogada es altruista. Esta era una madre altruista, pero y eso que tienen ahí un periodo en el que la madre puede cambiar de opinión. Esta madre cambió de opinión, ¿vale? Bueno, hubo un juicio y finalmente el juez decidió que no, que aunque haya cambiado de opinión, pues era para los padres de intención, ¿vale? Entonces, esto es algo que en general, cuando una madre entra en los juzgados, es un drama, porque ahí vemos pues algo que precisamente el patriarcado se lo ha trabajado a lo largo de milenios, esto ya lo hemos visto. La voz de las mujeres en general y de las madres en particular, pues no tiene valor, no tiene valor. O sea, la autoridad de las madres, que quizá en la prehistoria hubo algo más de autoridad de las madres, ¿no? Si contemplamos esas estatuillas tan potentes, pero la autoridad de las madres sobre sus criaturas, sobre esa relación, es poquísima, poquísima. O sea,
en los juicios. Mira, ahora tenemos el de Juana Rivas, el de esta María Sevilla, que yo no soy jurista, yo la verdad que no, tampoco conozco los detalles, no puedo decir, no sé cuándo, o sea, qué es justo, qué no es justo. Lo que sí sé es que han acabado condenadas estas dos, y lo que también sé es que muchos varones no son condenados, muchos varones bueno, que son denunciados por maltrato no son condenados, y luego resulta que al final acaban matando a alguien, ¿no? Entonces, es eso, las madres no tienen autoridad, y desde luego no la tienen en los juzgados, y el sistema judicial no da crédito a la voz y a las opiniones de las madres, ¿no? Bueno, ya creo que estoy acabando, sí, estoy acabando ya. Bueno, esta última noticia de una madre que le quitan la custodia por ser vegana y madre sola. Bueno, no me va a dar tiempo a lo de Rousseau, o sí me da tiempo, Amparo. ¿Me da tiempo? Vale. Lo de Rousseau sí que quiero contarlo, porque mira, voy a acabar con esto, con Rousseau. Ya en el siglo XVIII, Jean-Jacques Rousseau, que es el inventor de, uno de los teóricos de la democracia, de la igualdad, el padre de la pedagogía moderna, bueno, pues Rousseau, que teorizaba sobre la justicia social, resulta que él tuvo cinco criaturas con una mujer que se llama Thérèse, que era su concubina, criada, compañera. Una mujer se casó, creo que 4 días antes de morirse, se casó con ella. Esta mujer le parió 5 hijos. Los 5 hijos, uno detrás de otro, fueron llevados automáticamente, inmediatamente, incluso al orfanato. Y era Jean-Jacques Rousseau el que le obligaba a Thérèse, en contra de los deseos de Thérèse, a hacerlo. Aquí tenemos este texto, que es de las Confesiones de Rousseau. El niño fue depositado por la comadrona en el hospicio de la manera ordinaria. Al año siguiente, mismo inconveniente, mismo proceder. Sin más reflexión por mi parte y sin aprobación de la madre, que obedece entre gemidos. Bueno, veis que entre el texto del Código de Hammurabi y este acto de uno de los padres de la democracia y de la modernidad, pues no hay tanta diferencia, ¿vale? Con lo cual vemos que nos queda todavía pues mucho trabajo por hacer. Bueno, tengo aquí un comentario sobre el vínculo primal, sobre la importancia del vínculo primal, que es algo que la sociedad debería de proteger, porque es algo que efectivamente existe, y es algo que si no defendemos, pues estamos facilitando mucho las cosas también a los que apoyan la maternidad subrogada, ¿no? Bueno, ya con esto he acabado, porque mi última diapo es una diapo que es la he cogido de la interesantísima, y que os recomiendo encarecidamente, charla de Silvia Carrasco sobre la agenda queer en educación, que es tremendo, es una cosa tremenda. Entonces, bueno, he cogido esto y como me parecía gracioso, porque efectivamente analizado desde lo reproductivo todas estas cuestiones trans, pues no hay ambigüedad posible, ¿no? O sea, son fácilmente las podemos aclarar. Entonces, bueno, esto ya lo podéis leer, no me molesta en comentarlo más. Y yo creo que con esto, bueno, me he dejado la mitad de la conferencia en el tintero, pero bueno, podemos quizá hablar un poquito, ¿no? Uy. Muchísimas gracias, Patricia. Si dejas de compartir pantalla, por favor. Sí. Muy bien, perfecto. Pues como te decía, muchísimas gracias
por esta exposición. Me ha encantado, me ha gustado muchísimo y bueno, hay comentarios en el chat igualmente, tenéis magnífica ponente, vamos, fantástica. Y el tema era un poco también tener tiempo para poder responder las preguntas que sí que se están produciendo. Hay unas cuantas preguntas en el apartado preguntas y respuestas. Y de todas formas también hay un par de preguntas que están llegando por el chat en vez del apartado preguntas y respuestas, lo digo para intentar tener tiempo para resolverlas. Habíamos planteado inicialmente una duración de 90 minutos del evento, como ya son las 7:20, podemos extendernos, bueno, pues a lo mejor hasta las 8 menos cuarto o así, pero bueno, si no, la capacidad de atención y de retentiva también baja después de una conferencia tan densa y, como te digo, tan interesante. Me ha gustado muchísimo. Y bueno, entonces para dar oportunidad a que podamos plantear las preguntas. Va a ser Carmen quien te plantee las preguntas y yo creo que también por el tiempo que nos queda, que no es mucho, casi mejor que, bueno, que haga como un recopilatorio y que pueda responder de una manera conjunta, pero bueno, Carmen ya que nos indique. Pues Carmen, cuando quieras. Sí, tengo una pregunta por parte de Patricia Espejo en relación a permisos iguales de paternidad y adopción iguales y intransferibles. ¿Puedes concretar, Patricia, la pregunta o simplemente que quería que aclarara algún concepto? Está en el chat, Carmen, si quieres la leo. Ella comentaba que no se había planteado hasta ahora esto de los permisos iguales y transferibles, porque bueno, ella es laboralista y dice que Intransferibles. le parece necesario igualar esta responsabilidad y el deber de las madres y padres en la crianza y cuidado de los hijos, porque si no, ella considera que siguen recayendo sobre nuestras espaldas y eso, claro, tiene un impacto también a efectos de la disponibilidad de las mujeres en el mercado laboral y condena pues la carrera profesional y la promoción, ¿no? Entonces, eso es el comentario que ha dejado en el chat y se ve que, bueno, pues después ha puesto el comentario en las preguntas. Y bueno, pues si quieres comentar, sí que te pido, comprendo que, como te digo, hay para estar hablando muchísimo, pero intentamos tener brevedad en las preguntas para poder llegar al resto de preguntas que te va a plantear Carmen. Bueno, a ver, es que esto está clarísimo que esta ley ha estado diseñada desde una visión igualitarista radical, es decir, de la idea de que maternidad y paternidad son exactamente iguales, ¿vale? Los argumentos laboralistas ya los conozco. Primero que de hecho no resuelven nada, porque las mujeres al final van a buscar una manera, una gran cantidad de mujeres van a buscar una manera de conseguir algo más de tiempo y entonces se van a acoger a excedencias o si no pueden van a pasar al paro, o sea, van a buscar otros recursos, con lo cual el resultado, de hecho, va a ser que muchísimas mujeres van a caer en la precariedad porque no disponen de esos meses extra que en otros países, en la mayoría de los países europeos comparables a España, sí que tienen ese recurso de unos ingresos que les permitirían alargar un poquito más la baja. Entonces ahora, como no se les ha dado esos recursos, va a ocurrir lo mismo que estaba ocurriendo antes. Es decir, que van a acogerse a excedencias o al paro, ¿vale? Con lo cual no se resuelve nada. Por otro lado, precisamente si si defendemos esta idea de que existe la diferencia sexual, de que no es lo mismo ser madre que padre, desde un punto de vista, digamos, antropológico, teórico, filosófico, una ley no debería de diseñarse sobre un presupuesto falso. Es decir, el derecho, los permisos sexuales intransferibles se dan cuando nace una criatura. Esa criatura ha nacido del vientre de una mujer tras una gestación y un parto. Esto es así. Y además, las madres tenemos la capacidad de amamantar. O sea, estos son hechos biológicos. Estamos diciendo
precisamente esta conferencia, que la biología sí que importa. Entonces, no contemplar eso, o sea, banalizarlo, dejarlo de lado, yo creo que abunda en esa devaluación, en ese no dar valor a lo que hacemos las mujeres, a lo que son nuestras vidas, nuestras auténticas vidas, nuestras experiencias y nuestras biografías. Un sistema, un mercado laboral justo debería de tener en cuenta también la biografía de las mujeres, es decir, el ciclo vital de las mujeres. Y dentro del ciclo vital de las mujeres está este hecho de la maternidad, ¿no? Sería dar cabida a la diferencia sexual, efectivamente, dentro de estos derechos laborales, ¿no? Hay otra pregunta: ¿qué sucede con la adopción y las mujeres que no quieren ser madres? Pues sinceramente, nada, o sea, que me parece maravilloso y estupendo. O sea, por un lado, la adopción es un modo de llegar a la maternidad absolutamente respetable, maravilloso, que puede ser una maternidad tan satisfactoria finalmente o más incluso que la biológica, pero es otro tipo de maternidad. Y esto, cualquier psicóloga, si hablas con especialistas en el tema, se sabe perfectamente. Es decir, la maternidad por adopción presenta unos problemas, unas exigencias diferentes. Es otro tipo de maternidad, otra cosa, ¿vale? Es cierto que a mí me gusta hablar por defecto, cuando hablo de maternidad biológica. ¿Por qué? Porque es la maternidad biológica. La maternidad biológica es precisamente el objeto de la fijación, de la obsesión y del ataque del patriarcado. O sea, el patriarcado, la adopción, digamos como que ni le va ni le viene, ¿no? No es objeto. O sea, el objeto de la apropiación patriarcal, es la maternidad biológica, no otra, ¿vale? Eso en cuanto a la adopción. Y en cuanto a las mujeres que no quieren ser madres, estupendo. Yo no he sido madre hasta muy mayor, ¿eh? O sea, no sé qué, no tengo ningún problema con eso. A mí me gustaría añadir, si queréis, un segundito para este comentario, porque es verdad que a veces pues, es como que hacemos un enfoque que no está exactamente sobre el foco que correspondería, ¿no? Entonces, el tema de la maternidad con la cuestión de la identidad de género es que está claro, y nosotras las feministas defendemos, como ha dicho Patricia, o sea, no todas las mujeres paren. Claro que para la que quiera, precisamente es el Claro. punto del feminismo que da a escoger. Lo que sí que tenemos que tener muy claro es que solo las mujeres paren. No hay otra. Eso es lo que está. O sea, solo las mujeres tienen la capacidad reproductiva de gestar. Todo el mundo tiene una madre. O sea, las personas huérfanas tienen una madre que las trajo al mundo. O sea, todo el mundo tiene una madre y ese rol en la reproducción corresponde a la hembra de la especie humana. Y después es la sociedad la que está organizando como si esa madre tiene poder legal sobre sus hijos o no, pero la forma de llegar al mundo es el útero materno. Tu nacionalidad y De eso demás no hay otra. es así. Entonces, No bueno, no hay otra. Y este es el problema que tiene el patriarcado. es eso. Hay otra pregunta: ¿por qué crees que las feministas hemos tardado tanto tiempo en darnos cuenta de estas trampas que ha gestado el patriarcado alrededor de tantos años, y cómo hemos introducido en nuestra agenda durante años a algunas de estas fantasías? Ya, sí, esto es algo que bueno, que es, podríamos reflexionar, o sea, el por qué, pues no sé, ¿por qué? Porque el patriarcado es, perdonad que diga, jodidamente astuto, jodidamente perverso, o sea, lleva 10.000 años pensando y buscando siempre, ¿no? Es como una especie de virus, siempre buscando por dónde atacar, o sea, que
bueno, tenemos que ser en eso magnánimas con nosotras mismas, ¿no? Yo tengo que decir que yo sí llevo muchos años alertando sobre esto, yo sí llevo muchos, y por cierto, a veces siendo un poquito atacada, ¿no? por esto, pero yo sí llevo, quizá porque me centré mucho en la maternidad y ahí se ve claro el tema, ¿no? Pero yo llevo muchos años alertando al feminismo, proponiendo al feminismo un viraje, alertando sobre la necesidad de cambiar algunas cosas de nuestra agenda. Yo luché como una jabata como pude con lo de los permisos sobre los intransferibles, pero bueno, ahí están. Pero bueno, yo creo que si esta situación ahora de este ataque, ¿no? del transactivismo, de la ideología queer, etcétera, reactiva todo y nos hace ver las cosas más claras, pues estupendo. Bueno, estupendo si nos ponemos las pilas y si conseguimos parar todo esto, ¿no? Si hay otra pregunta, ¿qué cambios produciría en la especie la gestación subrogada? Bueno, yo creo que, mira, yo creo que durante un tiempo nos convertiríamos en una especie robotizada con unos problemas psiquiátricos brutales, pero brutales no te puedes imaginar. O sea, los problemas psiquiátricos serían de nivel inconmensurable. Y luego ya sería tal la demencia, porque entraríamos en una espiral de demencia, o sea, todo tipo de patologías graves psicológicas sería el 90% de la población que las tendría, y esto yo creo que nos llevaría a la autodestrucción, te lo digo así de claro. Bueno, aquí viene otra pregunta, varias. A ver, una pregunta para la ponente en torno a qué quiere decir exactamente con que la maternidad forma parte de sexualidad femenina. Es que, a ver, ya lo sabemos las feministas que la sexualidad, la sexualidad tal y como la entendemos, tal y como la vivimos, está tan modelada por la mirada masculina, o sea, la sexualidad que conocemos, que hemos aprendido, la que vemos en todos los medios, en las redes, en la literatura, en todas partes, es una sexualidad desde una mirada masculina, ¿no? Bueno, afortunadamente ya hay, cada vez más hay otras miradas, hay otras cosas, pero es verdad que lo que todavía parece que no hemos entendido o que no se ha introducido es que todo el proceso de la maternidad es sexual. Es decir, la gestación produce unas sensaciones de bienestar que, bueno, unas mujeres las sienten más, otras menos, porque también hay muchos tipos de embarazos, más deseados, menos deseados, lo que sea. Incluso hay gente que pueda tener orgasmos. Y luego hay otra cosa, por ejemplo, muy interesante. Existen partos orgásmicos. No sé si esto lo sabéis aquí, a mí me gusta decirlo porque es algo muy desconocido. Existen partos orgásmicos. Hay mujeres, yo conozco alguna, además, por lo visto, el orgasmo que tú puedes tener en un parto es la cosa más brutal, bestial que te puedes imaginar. Esto no se sabe. Si los hombres tuvieran un orgasmo cuando, no sé, cuando les arrancan una oreja, habría tesis y libros y universidades. Esto no sé si lo saben, o sea, si es algo que se sepa mucho, pero entonces, y luego lo mismo, la lactancia es un momento, o sea, es pura sensualidad y también produce muchísimo placer, o sea, es sexualidad, todo el proceso de la maternidad. Hay otra pregunta, ¿dónde podemos conseguir más información sobre el poder legal de las madres sobre sus hijos y cuándo y dónde se dio por primera vez? Muchas gracias. Esto, pues mira, ¿Eso es otra conferencia? Yo misma he buscado así un libro, que de hecho pregunté a alguien de la Facultad de Derecho por un libro, así que me venga todo junto, y no lo he encontrado, no lo he encontrado, pero bueno, gente de Derecho debe de haber un compendio de esto. Yo he ido recopilando información así por donde he ido. Pero bueno, mira, una cosa que sí, hay una película
una película que estaba en YouTube, no sé dónde estará, es en inglés, es Scandalous Women, Scandalous Women, mujeres escandalosas, ¿no? Y entonces ahí cuentan la historia de Caroline Norton, que es la mujer que en 1830 y pico consiguió el Child Custody Act, la primera ley de custodia para niños, ¿no? Porque ella fue un caso que, bueno, tuvo un lío con alguien, el marido entonces la echó de casa, se quedó con los niños y además no volvió a ver a sus niños. Y bueno, hubo un drama porque además uno de los niños murió y ella no pudo ni verle y tal. Entonces esta mujer luego, pues bueno, como suele ocurrir muchas veces, ¿no? El dolor le motivó a luchar y fue ella la que consiguió esta primera ley de custodia. Pero ya os digo que estamos hablando de 1830 y pico en Inglaterra y no tenía ningún poder legal sobre sus hijos. Hay otra pregunta que tú no tocaste en tu conferencia, pero como la planteábamos como tema, ¿cómo podrían acceder las personas trans a sus derechos? ¿Por qué exigir una medicalización de 2 años tampoco parece una buena opción? Mira, la verdad es que no entiendo muy bien la pregunta, pero ya que me hablas de trans, yo te voy a contar una cosa que la tenía en mis notas y que me parece impresionante sobre el tema trans. Hace poco leí que un hombre identificado trans, identificado como, o sea, un hombre que se identifica como mujer, que nos exige que nosotros le identifiquemos como mujer, consiguió, a base de un tratamiento hormonal pero brutal, o sea, en el artículo decía que se metió unas hormonas, unas drogas brutales, consiguió dar de mamar 6 semanas a su bebé, no sé su bebé de dónde había salido, no sé si era comprado, prestado, no sé lo que era, pero le consiguió dar 6 semanas. En el artículo hablaban del cóctel hormonal químico que se había metido para conseguir esas 6 semanas y lo escribía un médico y decía que era peligrosísimo para esa criatura lo que había estado mamando, porque claro, para conseguir eso llevaba una carga de química, de hormonas, porque en la leche materna pasa lo que las mujeres tenemos en el cuerpo, ¿no? Entonces el médico decía que era peligrosísimo para esa criatura. Entonces esto es para que veáis hasta qué punto este fetichismo de querer siempre emular, de esa manera que os decía, como siempre el patriarcado ha querido copiar, emular, imitar, ¿no? La biología de las mujeres, ¿no? Está en el trabajo simbólico patriarcal, desde hace milenios está este querer imitar la biología de las mujeres, ¿no? Esos partos de Zeus. Bueno, pues este quería dar de mamar como una mujer. Pero para ello le importaba un bledo a la criatura. O sea, que es lo contrario de lo que es una maternidad auténtica con vínculo primal, que sobre todo de lo que se trata es de proteger a la criatura, ¿no? O sea, estaba intoxicando a esta criatura. Ya sé que no he contestado la pregunta, pero bueno, así. No, pero si me permitís, es que no la he visto, entonces, ¿me la puedes repetir, Carmen, por favor, la pregunta para que pueda responder Sí, desde eso que responde. Espera, un momento. Es Espera. que no está en el apartado de preguntas y respuestas, debe estar en el chat. A ver. Y si no, bueno, pues de lo que estábamos comentando. Es una pregunta que tiene un poco de trampa porque... Está aquí, lo hace Joana Pintos. Ajá. Yo Un la placer conozco. escuchar esta charla. ¿Cómo podrían acceder las personas trans a sus derechos? Siguiente pregunta. ¿Por qué exigir una medicalización de 2 años tampoco parece una buena opción? ¿Contestas tú, Amparo? Sí, a ver, hay que separar lo que son, de nuevo, otra vez, como estábamos comentando con
la gestación subrogada, a lo mejor deseos o intereses respecto de derechos. Y sí que es cierto que se pueden expresar las personas como quieran en una sociedad compasiva e inclusiva. No hay ningún problema en que las personas modifiquen su apariencia o puedan vestirse, expresarse como le dé la gana. Las feministas no somos la policía del género, no nos importa que los niños jueguen, no sé, o que les guste el ballet, ni que las niñas jueguen al fútbol, ni nada. El tema con esta normativa que se está proponiendo y lo de la medicalización de 2 años, que a esta persona le parece que no es una buena opción. Todos los controles que se han puesto hasta ahora han sido precisamente para la protección de estas personas. Las personas expertas en disforia, que desde luego yo no soy una de ellas, aconsejan a estar un tiempo precisamente en el rol social, aunque por supuesto desde el punto de vista de feminismo radical sabemos que ese rol social no equivale a la experiencia que nosotras podemos tener. Pero lo que quiero decir es que desde el punto de vista incluso de las personas defensoras de la transición, todos los cambios que se producen necesitan un apoyo psicológico, necesitan un acompañamiento y no se puede hacer a la ligera. En todo caso, desde el punto de vista del feminismo, o sea, un hombre no es una mujer, realmente. No se puede poner en igual situación las experiencias que tenemos porque somos mujeres, como decía Simone de Beauvoir, no solo por nacer, sino además por toda la experiencia, toda la socialización. O sea, mujer adulta es quien ha sido niña. Quien ha sido niña y ha pasado toda la socialización que nos imponen. Entonces, no se trata de que les obliguemos a esperar. Es que realmente no, a ver cómo lo digo, la normativa de ahora niega la realidad del sexo. La normativa anterior, la ley vigente de la ley /3/2007, reconoce la realidad del sexo. Lo que pasa es que especifica que hay determinadas personas que por una cuestión psicológica les habría gustado pertenecer al sexo contrario. Y por esa inclusividad de una sociedad permisiva les permite hacer una ficción legal para poder acomodar ese deseo o esa necesidad a esa realidad. Pero existe la realidad del sexo y por eso la necesidad de acomodar las características físicas al sexo reclamado, que es como aparece en la normativa. La propuesta normativa de ahora dinamita todo eso y dice que los sexos no existen. La propuesta de ahora no es que tengan que esperar 2 años, o sea, es que con la propuesta de ahora un señor con barba, un varón intacto perfectamente, podría acreditar ser mujer. Y eso tiene consecuencias a nivel legal. Tiene consecuencias a nivel legal para ocupar los espacios de las mujeres en las cuotas, por ejemplo, en estar en las estadísticas. Hay un problema muy importante en la alteración de las estadísticas, por ejemplo, de delitos y violencias, y especialmente la violencia sexual. Con lo cual, es un tema muy complejo. A las mujeres se nos está atacando precisamente de nuevo con el género porque se nos exige ser compasivas con el resto de la sociedad, acomodar de nuevo los deseos e intereses de otras personas por encima de los intereses de las mujeres como colectivo. Y entonces es un tema que requiere de una grandísima, grandísima discusión para ver de qué manera se pueden acomodar las necesidades de un grupo muy pequeño de la sociedad sin perjudicar los avances de las mujeres en el feminismo. Pero lo que quería decir es eso, que el planteamiento de la pregunta cuando dice ¿por qué les obligamos o por qué tal? Vuelve a poner el género como obligación de las mujeres a ser acomodadoras, compasivas, cuidadoras de todo el mundo. Y eso no es posible desde el punto de vista feminista. Pero bueno, tenemos tiempo para una pregunta más, Carmen, porque ya son las 19:45, que es cuando habíamos dicho que íbamos a cerrar. Ya, pues la verdad es que hay muchas preguntas en el tintero. Pero haremos otro día. Y muy distintas, unas más amplias. Puede ser que ya habéis respondido la siguiente pregunta. Hay hombres trans, hembras que han transicionado a varones que pueden gestar. ¿Cómo ves este hecho cuando se dice que también los hombres pueden parir? No, los hombres no pueden parir. Para mí, cualquier persona
que gesta, que pare o que está amamantando es una madre. Es una madre para mí. Y es una mujer. Lo siento, pero yo en eso sí que soy radical. Es una mujer. O sea, Además, si está cumpliendo las funciones reproductivas de una mujer, es una mujer. Yo no sé, o sea, no soy jurista especializada en esto, pero si esta persona por cuestiones personales que quiere tener un DNI en el que ponga un nombre de varón, bueno, pues hasta ahí, pero luego, por ejemplo, para todos los derechos y cuestiones legales que tengan que ver precisamente pues, con esto, ¿no? Con la afiliación, con los derechos como madre, precisamente, pues no, ahí es madre, es mujer, yo lo veo así. hay una cuestión en relación al lenguaje que es importante, que según esta corriente de pensamiento el sexo es asignado al nacer por los médicos como si fuera un reparto de cartas así aleatorio. Pero de hecho es que casualidad que solo las personas asignadas hembra al nacer son las que tienen la capacidad de gestar. Entonces, se supone que no debemos decir que quien pare es la madre porque también hay hombres trans que paren en virtud de su fisiología femenina, de contar con un útero sano, de contar con óvulos, de contar todo. Y entonces realmente hay otra contradicción grandísima en el hecho de querer transicionar, querer tener atributos masculinos y, sin embargo, a pesar de esa aparente o supuesta disforia, una de las acciones naturales máximas en ese sentido, que sería parir un hijo, no les produce disforia, con lo cual es otra contradicción enorme con, no sé, hay una mujer que es periodista de The Guardian, me parece, o de Telegraph, es periodista en el Reino Unido y justo pidió el cambio de género legal para llamarse Freddy, suspendiendo su terapia hormonal masculina para empezar un tratamiento de fertilidad porque quería ser el primer padre legal después de haber parido un hijo en el Reino Unido. Lo que quería era salir en el Guinness. Y el juez británico le ha dicho que no, que si lo ha gestado, lo ha parido, es la madre, no es el padre. Quería salir en el certificado como el padre. Y es una cuestión de querer hacer historia y estaba preparando un documental y con la sentencia del juez le ha fastidiado el documental. Pero realmente es contradictorio y es un aprovechamiento de la normativa que se está preparando el hecho de cambiarte a varón justo para empezar un tratamiento de fertilidad femenino para quedarte embarazada, parir un hijo y después hacerte una foto con el bigote. Yo creo que esto además es un acto también, es un acto que a nivel simbólico también tiene una intención banalizadora y ridiculizadora casi de la maternidad. Es decir, o sea, está dentro de esas prácticas típicamente patriarcales de eso, banalizar, ridiculizar. Ah, pues ahora mira, ahora yo soy un tío y estoy pariendo. Todos sabemos que es falso, todos sabemos que es mentira, pero esto, bueno, ya con que aparezca en medios, con que alguien acepte y use ese lenguaje y acepte este lenguaje falaz, esta posverdad, ya se está, pues bueno, de entrada, aunque sea de una manera completamente mágica, vuelvo a la cosa mágica de Butler y falaz, es mentira, todos sabemos que es mentira, pero da igual, alguien dice, alguien aparece en prensa y resulta que ya no es que solo las mujeres pueden parir, no, ahora también hay hombres que paren, o sea, esta es otra jugada típicamente, esto es típicamente trabajo simbólico patriarcal, ¿vale? Hay una última pregunta, a ver si puede ser, Amparo. Última rapidísima porque sí que tendríamos que El rol de los cuidados es común a las madres biológicas y a las no biológicas. ¿Cómo se resuelve? Hombre, yo creo que los cuidados son comunes a las madres biológicas, a las madres por adopción, a los padres, a los abuelos. O sea, cuidar es algo propio del ser humano. Yo creo que
que todo el mundo deberíamos cuidar y mucho más y aprender a cuidar mejor porque somos una sociedad que nos cuidamos poco, incluso a nosotros mismos, tal. O sea, yo creo que eso no... Otra cosa es el vínculo primal, que además también he visto ahí una pregunta sobre el vínculo primal. A ver, el vínculo primal yo no puedo hablar mucho porque esta es una especialidad de gente que trabaja la perinatalidad. Yo le invito a quien ha preguntado sobre el vínculo primal a que lea psicólogos perinatales, pediatras perinatales, o sea, hay mucho escrito sobre esto y es una cuestión biológica, médica, hay muchos estudios, yo sí que me he mirado algunos estudios de neurobiología, bueno, de lo que los bebés ya desde, no me acuerdo qué mes, pero muy pronto, desde el, no sé, cuarto, reconocen la voz de la que le está gestando, el olor. Bueno, hay muchos experimentos muy interesantes ahora mismo sobre todo el proceso de gestación, sobre qué reconoce el bebé, pero está claro que hay una intensísima relación a lo largo de toda la gestación entre la madre gestante y el bebé. Además hay intercambio, eso que les gusta pensar a los padres de intención, ¿no? Que no hay absolutamente ninguna relación biológica celular, digamos, entre la madre gestante y el bebé. Pues no es cierto, porque ahora se ha descubierto precisamente que hay como unas migraciones celulares a través del cuerpo de la gestante y la criatura. O sea que sí que el bebé tiene células de la madre gestante, o sea que hasta en eso, ¿no? Pero lo que quiero decir es que lo del vínculo primal es algo, habría que hacer una conferencia entera sobre, y además recomendaría que lo haga alguien especialista en perinatalidad, ¿vale? Pero vamos, que no es un invento de nadie, porque muchas veces los que somos de ciencias sociales hablamos como si, bueno, un poco en la línea Judith Butler, ¿no? Como si la biología no existiera, la medicina no existiera, la fisiología no existiera, y existe, y tienes especialistas y neurólogos, y hay muchas investigaciones hechas de neurobiología, del sistema hormonal, ¿sabes? Entonces, psicología perinatal, mucho también, muy interesante. Entonces, bueno, es muy... existe el vínculo primal, es fuerte, es muy dañino cortar ese vínculo primal. Obviamente a algunas criaturas afecta mucho más, a otras mucho menos, pero bueno, la gente que ha adoptado niños sabe perfectamente que los niños adoptados, pues que muchas veces es complicado, por eso tiene un mérito tremendo, ¿no? O sea, hay que afrontar a veces situaciones complicadas y dar una cantidad de amor enorme, ¿no? Y por eso los papás compran sus bebés, porque no quieren esas complicaciones que pueden tener, ¿no? Pero bueno, somos humanos y, digamos, el conflicto, la carencia está en todas partes, pero lo que es perverso es que estemos ya pensando en crear el terrible de la maternidad subrogada es que es una carencia programada. O sea, se ha pagado, se ha encargado y en la cabeza, como Atenea de Zeus, en la cabeza de un señor se le ocurrió, voy a fabricar un bebé carenciado ya desde que nace, ¿no? Esto es lo terrible. Pues con esta reflexión, muchísimas gracias, Patricia. Con esta reflexión yo creo que cerramos. Muchísimas gracias a todas por vuestra participación y bueno, agradecer muchísimo a Patricia su tiempo, la investigación, ha sido interesantísimo y bueno, vamos a ver la manera de poner en público toda esta información y os avisaríamos a las personas inscritas cuando esté publicado para que podáis volver a disfrutar de esta interesantísima charla. Pues yo también quería felicitar a Patricia y además con los comentarios que han hecho muchísimas oyentes de aquí de la conferencia, la han felicitado, la han agradecido. Felicidades por parte de todas las que hemos asistido a esta conferencia. Gracias, Patricia.
Muchas gracias a todas. Siento que eso, que me he dejado mucho en el tintero, que todo, porque como he visto también algunos comentarios, como explica más esto. Yo sé que hay, vamos, casi todo lo que he explicado necesita más explicación, pero bueno, ya poco a poco haremos. A ver si yo quiero hacer una tesis sobre este tema, o sea que espero poder explicarlo. Pues Bueno, entonces lo que hacemos es emplazarnos en un óptimo para una siguiente ocasión en la que podamos tener esa profundización sobre algunos de los temas o continuación. Muchísimas gracias a todas por vuestra atención, por estar aquí casi las 2 horas que llevamos. Buenas tardes y seguimos en contacto. Muchísimas gracias. Un saludo. gracias a todas. Adiós.